Bueno, ¿arrancamos? Buenas tardes. Se está grabando la clase, así que... Bueno, ¿cómo andan? Díganme si ven un chico lindo ahí en la... Bueno. ¿Falta la plata? No, hoy no tenemos la plata. No. Hoy vamos a dar algo más aburrido que la plata. Unidad 4. Ahí estoy poniendo el programa. Claro, lo que pasa es que yo, para que la clase quede bien grabada, compartir. Y bueno, vamos a apuntar a que la clase, si no me deja ver acá la botonera de abajo, y tampoco vamos a quedarnos tan preocupados por eso. Bueno, les decía que en el programa de la materia, nosotros en la unidad 4 vamos a seguir con el análisis del patrimonio, y en esta unidad hablamos del pasivo, o de los compromisos. Ustedes saben que el pasivo, o la parte del patrimonio que se financia con fondos de terceros, justamente corresponde, digamos, a la estructura de terceros que financian el patrimonio. Es decir, si nosotros analizamos la estructura patrimonial, o el famoso cuadro o estructura, tenemos los recursos o el activo y cómo se financia la totalidad del activo, pensando en la universalidad del patrimonio. Bueno, eso se financia de dos maneras posibles: el pasivo y el patrimonio neto. ¿Qué es el pasivo? Son todas las obligaciones que tienen para con terceros. Se suele clasificar las deudas en deudas ciertas o compromisos ciertos y compromisos inciertos, ¿sí? En el sentido de que aquellas obligaciones que ya estén determinadas, en donde el hecho sustancial que da origen ya se ha perfeccionado, vamos a hablar de deudas ciertas. Pero también vamos a reconocer contablemente a las deudas inciertas o contingentes que a fecha de cierre de los estados contables todavía no hayan completado o hayan verificado todos los elementos que la tipifican como tal, o mejor dicho, que dependan de la ocurrencia de hechos futuros, que a la fecha de cierre son inciertos. ¿Ok? Pero, dadas los beneficios de incorporar esa información, se las incluye. ¿Cuándo? Después lo vamos a ver. Es decir, en qué momento o bajo qué requisitos se van a contemplar, ¿cuándo se van a contemplar las deudas contingentes? Pero bien, yo ahora después les voy a pasar el material. Yo les había puesto, digamos, los contenidos recién del programa, a ver si ahí. Y vamos a hablar, digamos, primero de la conceptualización de las deudas ciertas, es decir, vamos a dar una definición y una clasificación. Las deudas de tipo monetarias y las deudas no monetarias. Y en general, después las vamos a clasificar por su origen o por su naturaleza. Siempre hablando inicialmente de las deudas ciertas. Vamos a dejar para el final de esta unidad el capítulo de las deudas inciertas o de las deudas contingentes. Bien, entonces, cuando hablemos de las deudas ciertas, vamos a hablar de las deudas comerciales, de las deudas financieras, de las deudas por remuneraciones y cargas sociales, cargas fiscales, anticipos de clientes, dividendos que haya que pagar, etc. Es decir, una especie de clasificación del pasivo o de las deudas ciertas por su origen o naturaleza. Bien.
al margen de otras clasificaciones que vamos a dar, referidas en cuanto a el plazo de las deudas, es decir, aquellas deudas que a fecha de cierre ya estén vencidas o que vayan a vencer en el futuro. ¿Qué es el estado de exigibilidad de una deuda? Toda obligación tiene una fecha de vencimiento, que es el momento en el cual nosotros, que somos los deudores, tenemos que apersonarnos ante el acreedor y cumplir con la prestación principal, sea entregar una suma de dinero, entregar un bien o prestar un servicio. Entonces, cuando se produce esa fecha de vencimiento, que debe estar estipulada, debe estar establecida en el contrato o en la obligación, esa deuda decimos que se torna exigible. Y eso también nos va a permitir clasificarlas en deudas de hasta un año, en donde vamos a hablar de deudas corrientes, y deudas de más de un año, en donde vamos a hablar de deudas no corrientes. Bien, y después vamos a ver todo lo que se refiera, una vez que habramos visto conceptualización, clasificación, vamos a hablar de lo que a medición contable se refiere. Medición contable inicial, medición contable periódica, y finalmente algo de exposición, es decir, en qué informe contable o en qué estado contable se van a exponer las obligaciones, si hay un rubro específico para cada deuda según su origen, las deudas contingentes, dónde las vamos a exponer, es decir, cuestiones de exposición. Bien, arranquemos entonces con, acá tenemos el material que usamos como apuntes, digamos que son las filminas, y en donde vamos a ver que los compromisos se pueden definir como una obligación contraída, palabra dada, fe empeñada. Según los autores, que después vamos a leer, son compromisos ciertos, aquellas obligaciones contraídas, en este caso por el ente, estamos hablando de nosotros como empresa, siempre a favor de un tercero, que va a tener como prestación o como objeto principal, generalmente la entrega de una suma de dinero. Pero también puede que no consista en entregar en una suma de dinero, sino que la prestación consiste en entregar un bien que poseemos o que vamos a tener que adquirir o producir, o bien prestar un servicio. En ese caso vamos a estar hablando de las deudas no dinerarias. Las primeras, las cuyo objeto sea entregar dinero, se denominan deudas en moneda o deudas dinerarias, que también se pueden agrupar en deudas en moneda local o deudas en donde la moneda de contrato sea la moneda extranjera. Bien, siempre vamos a tener que identificar cuál es el hecho sustancial que da origen o nacimiento a una obligación, porque como definíamos recién, va a existir una obligación o la clasificación justamente que hoy dábamos de las deudas ciertas, era aquellas deudas determinadas, es decir, que ya estaban perfeccionadas. Hay un material, a ver si lo encuentro, que yo también traje, a ver, este. Todo esto yo lo voy a subir al grupo de la materia, ¿sí? Bien, acá, a ver si se ve. Porque el PowerPoint cuando haga una presentación es como que se apodera de la computadora. Claro, y esto ya pasó, y fue lo que pasó la semana pasada, entonces me cambia yo tengo que ir a duplicar, y ahí sí, seguramente se está viendo. ¿Vieron que ya? Para fin de año vamos a andar bien. Bueno, estamos. Este material yo les decía que va a estar en el... es una especie de apunte que, digamos... estaba duplicado acá. Acá está. Tiene ciertas definiciones que me parecieron prácticas, interesantes, sobre qué es un pasivo, qué es una obligación, cuándo son ciertas, determinadas, y que me interesa que ustedes tengan acceso a ellas. Dice, los pasivos, luego de haber analizado con detenimiento los diferentes aspectos del activo, ahora vamos a hablar del pasivo. Desde el enfoque jurídico, el pasivo o masa negativa que grava el patrimonio es un conjunto de bienes
es un conjunto de bienes económicos sobre los que se tiene la obligación cierta de entregarlos a terceros. Es decir, que el pasivo se reduce a las deudas determinadas e exigibles, deudas vencidas y no exigibles, y deudas cuyo vencimiento operará en fecha posterior. Ahí está hablando englobando a todas. Se van a, digamos, utiliza el término que a mí no me simpatiza, que es gravar, porque de alguna manera va en contra del principio de universalidad del patrimonio, es decir, que todo el patrimonio se financia con la totalidad de los recursos. Eso no significa que algunos bienes puedan estar garantizando ciertas obligaciones, sobre todo cuando establecemos garantías de tipo real, caso de prendas o caso de hipotecas. Pero no significa de que ciertos activos se financien con ciertos pasivos o que ciertos pasivos graven ciertos activos. No existe eso. O sea, la totalidad de los recursos, como lo puse en el pizarrón, se financia de dos maneras posibles. O con recursos de terceros o con recursos propios. Y eso representa un universo total. Bien. Desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Esto vendría a ser algo del Código Civil, es un vínculo jurídico que liga a dos o más personas por el cual una de ellas puede exigir a la otra el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o de no hacer alguna cosa. Pregunta, ¿son pasivos las obligaciones de no hacer? ¿Contablemente existen las obligaciones? ¿No se contabilizan? Porque nosotros en el pasivo, ¿qué ponemos? Si tenemos que entregar una suma de dinero, si tenemos que entregar un bien, o si tenemos que prestar un servicio. Ahora, si contractualmente nos obligamos a no hacer algo, en cuyo caso de hacerlo y romper ese contrato estaríamos asumiendo una obligación, ¿es un pasivo? Bueno, como ya adelantó su nombre. No sé si quiere decir. ¿El nombre verdadero? ¿El nombre verdadero? Antonella, ¿no? Bueno, perdón. Perdón, Antonella, hablamos ya. Ciertas. Bueno, ¿qué son las obligaciones ciertas? Lo que recién hablábamos. Son aquellas que están perfeccionadas desde el punto de vista jurídico. Es decir, que el hecho sustancial que ya le dio origen, que le da origen, ya se produjo. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de una obligación comercial por la prestación de un servicio o la provisión de un bien, caso de la compra de mercaderías, ¿cuál va a ser el hecho sustancial que genere o que dé nacimiento a la obligación? Y que ya debe haberse producido. ¿Y qué es la compra? ¿O cuándo se materializa la compra? A ver, no es lo mismo hablar de la entrega del bien o del pago. ¿Qué sería lo que tendríamos que considerar para que esté perfeccionada la operación? Si está pagada, no hay deuda. La entrega. El hecho sustancial que da origen, porque yo les puedo poner a ustedes, y les voy a complicar la vida. Acá se produce la factura, acá se produce el remito, y acá se produce el recibo. O sea, la factura es la factura A, por ejemplo, del proveedor, obviamente. El remito es un comprobante que tiene la letra R y el recibo es un comprobante que tiene la letra X. Esto es diciembre, esto es enero y esto es febrero. Y acá tengo el cierre de ejercicio. Pregunta. Lo que estoy haciendo es poniéndole en meses distintos hechos relacionados con la misma operación. Estamos comprando mercaderías a un proveedor. Entonces, ¿qué me evidencia la factura que la veo en diciembre? Perdón, estamos viendo cosas sin haber dado todos los conceptos, pero como yo veo que ustedes ya... ¿Qué vendría a representar o respaldar la factura en este caso? ¿Es qué cosa? No, para mí. ¿Es el contrato? Podría haber una orden de compra previa a un pedido de cotización, respondido con una cotización
del proveedor, o sea, nosotros le hacemos un pedido de cotización, nos responden con un presupuesto, nosotros en base a ese presupuesto donde nos fijan las condiciones le hacemos una orden de compra, y en respuesta a la orden de compra, la factura, ¿sí? Que vendría a ser la forma en que se exterioriza un contrato de compra-venta comercial, en donde va a estar el proveedor, nosotros que somos el comprador, el producto, las condiciones, etc. Bien, la factura ¿indica que la operación se materializó? No, solo se materializó un contrato. Ahora, el contrato versa sobre la entrega de un producto. Bueno, si el producto todavía no se entregó, todavía tenemos un compromiso asumido, pero todavía no debo nada. Ahora bien, sigo. Vamos a ver, o sea, si el cierre de ejercicio es diciembre, al 31 de diciembre, ¿tendríamos un compromiso o una obligación o un pasivo? No. ¿Tendríamos que incorporar una mercadería? O sea, contabilizar la factura de compra. ¿Hay que hacer algún asiento? Pregunta entonces. Ojo. No te estoy diciendo. A ver, la factura en todo caso está exteriorizando una liquidación de impuestos, que si en el caso de que se computen o se contabilicen o se procesen en diciembre, en ese caso va a representar un crédito fiscal, habría que tener en cuenta ese detalle, ¿no? ¿O contra qué sería? Crédito fiscal a proveedores. Sobre eso. Te vuelvo a decir, vos pones mercadería en tránsito. ¿Firmaste algo que acredite que vos te haces cargo de la mercadería? Porque justamente, y lo dijiste vos, Antonella. No, por eso me pregunto. Ah, bueno, está bueno eso. O sea, ahora sí, en enero yo les puse el remito. ¿Qué respalda el remito? ¿Qué van a buscar en el remito? Pero ¿y qué es lo más importante quizás del remito? Muchas veces. Bueno, vamos a suponer que es un remito, nada que estoy tan ciego. Acá. Estoy ciego, pero no. Este es el remito, ¿no? Tiene más o menos esta forma. Tiene por acá la fecha, acá está el proveedor, acá estamos nosotros el destinatario, y acá está el detalle del producto. ¿Y qué va a tener acá abajo? Recibí conforme y además va a estar fechado. Eso es lo más importante del remito. Porque eso nos va a estar diciendo que recibimos y qué fecha recibimos. Es más importante esta fecha que esta fecha. Esta no. No dice nada. Bueno, la conformidad del remito. Entonces, si hay conformidad, quiere decir que el remito, mejor dicho, que la mercadería se entregó. Volvamos a hablar de pasivos. Cuando en febrero esté el recibo, en este caso del proveedor, ¿qué va a ocurrir? Se cancela la obligación. Ahí se extingue, se paga. Bien. Está entonces, ¿qué son las obligaciones ciertas? Ahora, determinadas. Vieron que una vez se dice son aquellas obligaciones deuda, son aquellas obligaciones ciertas y determinadas. Bueno, o determinables. Veamos. ¿Ves ahí para leer? Son aquellas, denme una mano, chicos. Determinadas. Son aquellas. Respecto a las que al momento de contraer excesivo. Vamos. La obligación no se conoce su importe, por lo que deberá preocuparse. Son determinadas provisiones. Vos estás leyendo las determinables. Estás leyendo al revés, me parece. No, lee las determinadas. Determinadas son aquellas de las que al momento de contraerse la obligación se conoce con certeza su importe, que surge del acuerdo entre el deudor y el acreedor. Además, están avaladas por el documento que da poder de accionar al acreedor.
las deudas propiamente dichas. Bien. ¿Cuál sería en ese caso el documento que da poder de accionar al acreedor? Y acá va a ser la conjunción de dos. Por un lado la factura, que es el contrato, y segundo, el remito, que acredita que la mercadería se entregó. ¿Sí? Determinables. Las determinables. A ver, ¿tu nombre? Rodrigo. Bien, hoy lo voy a hacer participar. Determinables son aquellas respecto a las que, al momento de declararse la obligación, no se conoce con exactitud su importe, por lo cual deberá calcularse. Son las denominadas provisiones. Sí, hay ¿No cierta... se conoce? Sí. A ver, un ejemplo sería el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Pero con facilidad y por los hechos posteriores al cierre uno puede llegar a calcular. ¿Por qué? Supongamos el consumo de energía eléctrica que se factura el 5 del mes siguiente. Entonces, si la factura se recibe con fecha posterior, ¿en qué mes voy a contabilizar el gasto? Y en ese caso el gasto corresponde al mes en donde se produce el consumo de energía eléctrica, que es diciembre. Entonces, el hecho de que yo no conozca cuánto es lo que me facturó no significa que no la impute. En ese caso, por eso yo recién les decía que hay discusión, porque uno siempre puede valerse de la factura del 5 de enero para contabilizar el gasto de diciembre. Es más, yo esa factura la debo al cierre, nada más que me entero el importe. Bueno, esos son los famosos hechos posteriores al cierre que permiten perfeccionar estimaciones que no son estimaciones, son... Bien. Y acá sí vamos a hablar de bueno, ahí también habla de ejemplos, ¿no? Pero me interesaba hablar de las obligaciones contingentes. Ahí quiero hacerlos participar a todos. ¿Tu nombre? Gisela. Lee hasta el primer punto, donde dice obligaciones contingentes. Son aquellas obligaciones sujetas a una contingencia, es decir, a la condición de un hecho futuro e incierto. Un hecho probable o eventual que puede o no suceder. Si el hecho ocurre, la obligación se transformará en cierto. En la técnica contable estas obligaciones se conocen como previsiones. Vieron que hay una diferencia entre provisiones y previsiones. En las previsiones habla, digamos, de aquellas obligaciones que a fecha de cierre dependen de la ocurrencia de hechos futuros inciertos en el presente, pero que deben ser contempladas. Un ejemplo, digamos, de una obligación contingente es el, por ejemplo, que tienen las empresas cuando fabrican y venden con garantía de fábrica. Entonces, si la garantía de fábrica, por ejemplo, es por un año, yo, al cierre del ejercicio y habiendo vendido cierta cantidad de productos que están bajo garantía, durante un año voy a estar potencialmente debiendo todos los reclamos que se hagan por esa garantía. Es decir, reclamos puede haber, pero lo que va a importar es que el reclamo sea pertinente y que corresponda a una falla de fábrica. En ese caso, la empresa va a tener una obligación. Y esa obligación, ¿cuándo se genera? ¿Cuando se hace el reclamo o cuando se vendió con garantía? ¿O cuando se fabricó con garantía? ¿Dónde está el hecho que da origen a la deuda por garantía de fábrica? ¿Cuando se vendió o cuando se fabricó? Si vos, por ejemplo, fabricás, pero no vendés, ¿te pueden reclamar por garantía? Entonces, es cuando se vende. ¿Y qué voy a tener en cuenta para tomar ese plazo? Desde la venta, un año. Es más. Exacto. Y vieron que cuando una empresa vende algo con garantía, entrega junto con el producto una ficha de la garantía. Entonces el cliente, para tener derecho a la garantía, tiene que registrar la garantía en la empresa y de esa manera le está notificando a la empresa de que compró un producto y que está bajo garantía. ¿Ok? De esa manera yo sé que vendí, o sea, yo sé que vendí como empresa. Bien. Entonces... Por eso muchas empresas
te dan un mes cambio directo si no tienes que irte al fabricante, porque no me garantía. La mayoría de las empresas acá, Sí, trabajan así como un mes nomás que cubre. pero en ese caso el distribuidor es un mero responsable por deuda ajena. ¿Por qué? Porque la garantía de quién es. Del fabricante. ¿Y él qué hace? Él vende algo que garantiza el fabricante. Entonces, él lo que te hace es te hace una reposición que él acordó con la fábrica para facilitarle al cliente, como una especie de atención al cliente, pero en definitiva, quien se va a tener que hacer cargo no es el distribuidor, es la fábrica. Ahora, si quien distribuye es la fábrica, es lo mismo. ¿Tá? Es una cuestión más que nada de atención al cliente. Ahora, estamos hablando de la garantía de fábrica. ¿Ok? Bien. Bueno, esto yo se los voy a dejar, así que ustedes después lo van a poder tener. Lo que yo estaba queriendo ver, si puedo, este es el Zoom, ¿no? Que se está grabando, qué lindo. Pero no puedo compartir. No me sale acá abajo. ¿Dónde ustedes? Ah, vieron, ustedes lo ven, pero yo... Miren cómo... No se ve ahí. Saludos. Son famosos ahora. Por eso el otro día yo estaba con la cara. Ah, ahora. No, Hijo de la gran. A Y ver. si se cambia Ahí de está. compartir, Es mi computadora que está como... no, es por la función de compartir pantalla. Si es ninguna habilidad que implique. Si minimiza la cámara de televisión, así produce un nombre. Compartir. Es WhatsApp. Ahí tendría que compartir pantalla. Vieron que le toma su tiempo, ¿no? No, está como muy claro. Y estábamos viendo esto. Bien, entonces ahora en el Zoom, para cuando subamos al canal, se va a ver. Bien, características de las obligaciones. Implica una obligación hacia terceros que debe ser cancelada mediante el sacrificio de recursos a una fecha determinada o determinable. Recién leíamos o hablábamos de eso. La posibilidad de evitar el sacrificio para su cancelación no está sujeta a voluntad de nosotros. O sea, en todo caso, quien nos puede condonar la obligación es el acreedor, no nosotros. Tercero, el hecho o transacción que obliga al ente ya ocurrió. Bien. Reconocimiento contable. Nosotros, a lo largo de todos los rubros del patrimonio, fuimos estudiando qué es el reconocimiento contable. Es el análisis de los hechos que dan cuenta del nacimiento de un componente del patrimonio. En este caso, del nacimiento de una obligación. Como nosotros vamos a hablar de las obligaciones o de los compromisos de acuerdo a su naturaleza, vamos a estudiar los distintos hechos u operaciones que dan nacimiento a la obligación. Entonces, una obligación se entenderá que existe o que forma parte del patrimonio, o en otras palabras, que el ente debe, desde el momento en que se considere perfeccionado el hecho sustancial que da o materializa la operación. Bien. Voy a pasar, dejar de compartir, voy a pasar a compartir ahora, cuando se digne. Ahí. Bien. Fíjense, no lo voy a poner como presentación porque es cuando se desconfigura, ¿no? Pero recién veíamos los distintos tipos de obligaciones, ¿no? Y acá hablamos del origen, es decir, de qué operación le da nacimiento. Entonces, según el origen o naturaleza, vamos a hablar de obligaciones
comerciales o que se refieren al suministro de bienes o prestaciones de servicio. Por eso se van a incluir en el rubro deudas comerciales. A ver si se ve muy chico. ¿Se ve mejor? Y ahí, de paso, me ven a mí. Bien, ahí. Bien. Entonces, cuando hablemos de deudas por el suministro de bienes o prestaciones de servicio, tenemos que pensar cuál es el hecho sustancial. Cuando hablábamos de provisión de bienes, dijimos el hecho sustancial que da origen al nacimiento de la obligación es la entrega de la mercadería, en este caso del proveedor. Si hablamos de servicios, tenemos que diferenciar distintos tipos de servicios, porque hay servicios continuos y hay servicios tarifados o a destajo. ¿Qué es un servicio continuo? Es el servicio que se interpreta, se presta con el solo transcurso del tiempo. Entonces, no va a haber un hecho que dé manifestación de que el servicio se presta. Por ejemplo, en el caso de que contratemos un asesor jurídico, por ejemplo, yo puedo tener un acuerdo en donde una tarifa plana, durante todo el mes, él me va a prestar el servicio de asesoramiento jurídico y patrocinio letrado. Entonces, por ese acuerdo voy a tener una tarifa y esa tarifa incluye todo. Independientemente de que yo en el mes le haga una consulta o todas las consultas posibles. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el servicio se interpreta prestado. Parecido a lo que pasa con los servicios de internet o los servicios de cable, en donde el servicio está a disposición, en este caso del usuario, que somos nosotros, y el haber tenido a disposición el servicio nos obligó, nos comprometió, nos endeudó. Es decir, que no va a depender del uso del servicio, sino del transcurso del tiempo. Estuvo a disposición. Distinto sería el caso, por ejemplo, del consumo de energía eléctrica o el consumo de agua potable, en donde sí hay una tarifa por uso, en donde va a haber un medidor de agua o de energía y yo voy a utilizar el servicio en la medida de que demande. Conecto o abro el grifo de la canilla. Entonces, el servicio se va a entender que se presta en la medida en que se utilice. Cuando hablamos de préstamos financieros, que sería el segundo caso, hablamos de las deudas financieras. Y el hecho sustancial que da nacimiento a una deuda financiera va a ser justamente la entrega de ¿qué? Del dinero. Ojo que hay que ver cómo se entiende la entrega del dinero. Porque si hablamos, por ejemplo, de un préstamo, en donde el dinero se nos acredita en cuenta, entonces nosotros vamos a ver determinado día ese dinero acreditado. La cuenta va a tener plata, la cuenta corriente bancaria. Entonces esa plata va a estar ahí sin que nosotros la saquemos, o sea, va a estar depositada. Como está depositada en nuestra cuenta, se entiende que la deuda ya existe. Distinto sería el caso de un descubierto en cuenta corriente, es decir, cuando yo solicito al banco que me autorice a girar en descubierto. ¿Qué quiere decir? Es un producto financiero de los bancos en donde yo tengo un margen para girar sin fondos. Por ejemplo, si yo tengo un acuerdo descubierto de 500.000 pesos, quiere decir que cuando yo me quede sin fondos, o la cuenta quede en cero, el banco va a seguir pagando los cheques que yo libre contra esa cuenta, o va a pagar los débitos, va a pagar todos los servicios que se debiten de esa cuenta, hasta 500.000. Ahora, si yo no utilizo el descubierto, no estoy tomando el producto de préstamo, ¿no? O sea, lo voy a deber en la medida en que utilice el descubierto. Les aclaro esto porque muchas veces, para obtener un financiamiento, uno tiene que solicitar a la entidad financiera la asistencia.
Ahí viene el análisis del riesgo, es decir, nos van a pedir toda la documentación, nos van a pedir el balance o los estados contables, manifestaciones de bienes, demostraciones de ingresos, etc. Toda documentación que nosotros le vamos a proporcionar al banco, y una vez que aportamos todo eso, el banco va a analizar el riesgo crediticio de la operación y nos va a calificar. Una vez que nos califica, nos dice, bueno, ustedes son sujetos de crédito, han sido aprobados o han sido calificados para esta operatoria. Listo, después una vez que tenemos eso, nosotros solicitamos o formalizamos la operación. Ahora, el hecho de que nos hayan calificado, que nos hayan utilizado, no significa que debamos. Todavía no nos dieron plata. ¿Cuándo nace la obligación? Como yo les decía, con la entrega o con la transferencia o con el uso del descubierto. Es decir, cuando en definitiva los fondos ingresan a nuestra cuenta. Cuando hablamos de las deudas fiscales o deudas por cargas tributarias, o de las previsiones de obras sociales o de las deudas sindicales, hablamos de deudas que se originan por el nacimiento de una obligación tributaria. A ver si puedo ir a la filmina siguiente. Bien, acá abajo van a ver que las cargas fiscales se pueden definir como las prestaciones exigidas coactivamente por el Estado en el ejercicio de su poder tributario. ¿Qué quiere decir coactivamente? Que el Estado determina los impuestos a través de las leyes y los aplica por la fuerza a el universo de contribuyentes, ¿sí? Para eso tiene que existir una ley, y esa ley es la que estipula el impuesto y estipula, digamos, todo. El hecho imponible, el contribuyente, si hay un responsable por deuda ajena, etc. Por eso está así planteado. ¿Qué es el nacimiento de la obligación fiscal? Cuando se configura el hecho imponible. ¿Y qué es el hecho imponible? Es un supuesto fáctico que en este caso el legislador, al momento de sancionar una ley, prevé como, lo decía, presupuesto, de que en caso de que se configure o que alguien lo configure, quede encuadrado en ese impuesto y deba tributar, ¿sí? A partir de ese momento, de que quede un sujeto encuadrado en el hecho imponible, nace la obligación tributaria. Justamente porque se verifica el hecho imponible. El Estado recauda todos los impuestos, hay veces que lo hace directamente a través del contribuyente, y otras veces designa a un responsable para que el responsable perciba del contribuyente el impuesto y lo ingrese. En ese caso, el responsable es un tercero que está en el medio de la relación fisco y contribuyente, que lo que hace es cobra el impuesto y lo ingresa al fisco. ¿Se entiende? Quien paga el impuesto es el contribuyente. Quien soporta la carga tributaria es el contribuyente. El responsable lo que hace es intermediar, ¿sí? Bien, los impuestos, bueno, ahí estaba el tema de responsables. Son entes que por disposición del fisco son designados para cumplir con las obligaciones atribuidas a los contribuyentes. Los impuestos pueden gravar los tributos, en realidad, graban distintas manifestaciones de capacidad contributiva. Y los tributos se pueden clasificar de distintas maneras. Ustedes ya cursaron impuestos, ¿no? ¿O todavía no? ¿Están? Ah, o sea que tienen ciertas nociones. ¿Los tributos qué pueden ser? ¿Qué pueden ser tributos? Tenemos impuestos, tasas y contribuciones. ¿Y los recursos del comercio exterior qué serían? ¿Son tributos? Al comercio exterior. Los recursos aduaneros. ¿Son tributos? Bien. ¿Qué son los impuestos? ¿Y quiénes los recaudan? Esto es un debate. ¿Y quiénes los pueden cobrar? El Estado Nacional y las provincias. ¿Y qué más tenemos?
aparte de los impuestos. Ustedes hablaron de las tasas y... ¿Y qué son las tasas y contribuciones? ¿Son tributos? ¿Son tributos o no? Tienen una contraprestación. Alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? Bien. Bueno, tienen en claro entonces, todos entendieron lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la manifestación de capacidad contributiva, los impuestos o los tributos pueden gravar, los impuestos, pueden gravar rentas, patrimonios o consumo. Bien, ¿qué sería un impuesto a la renta? Es decir, aquel que grava la manifestación de capacidad contributiva, que es la obtención de ganancias o lucros. Bien. ¿Y los patrimonios qué serían? O las imposiciones al patrimonio, los impuestos. Es decir, que la manifestación de la capacidad contributiva radica en la posesión de patrimonio, ¿sí? El Estado supone de que cuanto más patrimonio tengo, más capacidad contributiva tengo. Bien. ¿Cómo? Es verdad, sí. Bueno, puedo tener bienes, pero por ahí los debo. O sea, y entonces, bien. ¿Y consumo qué sería? El impuesto al valor agregado, que en definitiva es un impuesto que grava el consumo, en donde el Estado lo que va a hacer es cobrarlo en distintas etapas, pero en definitiva el impuesto va a recaer sobre los consumidores. Exacto, exacto. Vieron que ahí el contribuyente es quien paga el impuesto, el que consume. Ahora, ¿quién lo ingresa al fisco? ¿Quién es el que le debe el impuesto al fisco? ¿Lo debe el consumidor? O sea, cuando ustedes van y compran algo en el supermercado, ¿le deben el impuesto? Entonces el Estado prevé un sistema de recaudación. No, pero es cierto, o sea, lo recauda por etapas, en donde lo que va a hacer es, a cada etapa le va a agregar con una alícuota el valor agregado en esa etapa. De manera que al finalizar todas las etapas, el Estado recauda la alícuota por todas las... Bien. Bueno, a ver si podemos ir para arriba. Sigue andando esto, ¿no? Bien, sí. Hoy estamos mejor. Otra de las... bueno, perdón. Aparte de las cargas fiscales, también hablamos de las deudas salariales de previsión social y sindicales. ¿Qué son las deudas por remuneraciones o por cargas sociales o por sindicatos? Las empresas, cuando contratan trabajadores, tienen que pagarle a estos una remuneración por haber puesto a disposición de la empresa su capacidad de trabajo. Ahora, sobre esa remuneración existen aportes patronales, que son costos que tiene que soportar o aportar el empleador para financiar distintas cajas relacionadas con la seguridad social. Se suelen agrupar en tres grandes rubros, digamos, los aportes que hacen tanto el empleador como el empleado. Los aportes que hace el empleador se conocen con el nombre de contribuciones patronales. Y los aportes que realiza el trabajador son los aportes personales. Ambos, empleador y empleado, aportan a esas tres grandes cajas, que son los recursos de la seguridad, de la previsión social, o sea, prever el futuro, es decir, que cuando el trabajador cumpla los requisitos para jubilarse, tenga, digamos,
un haber jubilatorio, y todos esos, digamos, fondos se financian con los recursos de la previsión social, es decir, los aportes jubilatorios. Pero también hay otros aportes que integran la seguridad social, que son los aportes a las cajas de subsidios familiares y los fondos de desempleo, o sea, o fondos de empleo, que tienen distintos objetivos. La caja de subsidios familiares lo que hace es financiar ciertas contingencias del trabajador, como por ejemplo, hoy en día creo que prácticamente las asignaciones familiares que se cubren son las de hijo nada más, ¿sí? Antes se pagaban asignaciones familiares por casamiento, o por cónyuge, por hijos discapacitados, etc. Hoy, nacimiento, eso se sigue pagando. Y el fondo de empleo, fondo de desempleo, es cuando un trabajador pierde el empleo durante un periodo de tiempo, tiene una asistencia o una cobertura. Entonces, esos tres recursos previsionales, asignaciones familiares y fondo de empleo, integran los recursos de la seguridad social. La segunda masa de recursos son los recursos de la salud o de las obras sociales, que también son aportados tanto por empleador como por los empleados. Y forman los recursos para hacer frente a las contingencias de la salud, es decir, que el trabajador tenga cobertura de salud a través del sistema de obras sociales. Y hay un tercer grupo de recursos que son los de sindicales, es decir, que empleador y empleado destinan una suma de recursos, de dinero, para el sostenimiento de las agrupaciones sindicales, que tengan personería. Con eso se financia el sistema de representación sindical, para que los empleados no tengan que ir a negociar directamente y en relación de inferioridad con las cámaras empresariales, sino que quienes defienden los derechos de los trabajadores sean las agrupaciones sindicales, ya sea de primer grado, segundo grado, como las confederaciones y demás. También tenemos los recursos para los riesgos laborales, o digamos, la ley de riesgo del trabajo, pero ya son costos laborales que solamente aporta el empleador, es decir, el empleador no aporta a la ley de riesgo, a la ART o a las aseguradoras de riesgo de trabajo, sino que son coberturas de riesgos que tienen que tomar obligatoriamente los empleadores para cubrir las contingencias de accidentes y enfermedades profesionales. Y podríamos mencionar otro que es obligatorio, que es el seguro colectivo de vida obligatorio. Que lo que cubre, digamos, es un seguro en caso de muerte, es decir, en caso de que el empleado muera, independientemente de las razones por las que muere, tiene, digamos, el grupo familiar directo una cobertura por esa contingencia. Bien, cuando uno tiene un empleado, todas esas obligaciones nacen por el solo hecho de la liquidación de haberes. Entonces, uno a partir del periodo de liquidación, que puede ser jornalizado o por día, digamos, o por mes, al final del periodo de liquidación tiene que liquidar, digamos, el sueldo o el jornal, y junto con la liquidación van a surgir todas estas obligaciones, las previsionales, o de la seguridad social, la de las obras sociales, la de los sindicatos, la ley de riesgo de trabajo y los seguros de vida. Bien. Y todo eso es una deuda que el ente tiene que ingresar a cada una de esas cajas, ¿no? Bien. Después tenemos, o hablamos de las deudas por honorarios de los administradores, que se determinan al final del ejercicio, cuando la asamblea se reúne y establece su retribución. Entonces, si durante el año tuvieron anticipos, esos anticipos van a operar como pagos a cuenta, que se van a descontar del monto que en definitiva autorice la asamblea, que es
en ese caso establece la retribución de los administradores y de los fiscalizadores. Porque en una sociedad comercial pues, tenemos órganos de administración, donde por ejemplo en una sociedad anónima tenemos los directores, pero también tenemos órganos de control interno, como por ejemplo el síndico societario o el consejo de vigilancia. Entonces, la retribución de estas personas surge, digamos, a través de o lo fija la asamblea. Y cuando se decida o se tome la decisión de distribuir utilidades, bueno, también van a surgir las deudas por dividendos a pagar. Ahora, hasta ahí hablamos de obligaciones, como dice la Firmina, de entregar sumas de dinero. Cuando hablemos de otro tipo de obligaciones que pueden consistir en entregar bienes o prestar un servicio, vamos a hablar de las deudas no dinerarias, que pueden consistir en entregar un bien o prestar un servicio. Bien. Antes de ver esta Firmina referida a la medición, yo quiero leer yo acá puse un archivo de Word que tiene extraje, digamos, de la resolución técnica 17, los párrafos referidos a medición contable inicial y periódica. Esto es lo mismo que la RT17. Yo lo único que hice fue copiar y pegar. Voy a agrandar porque se ve muy chiquitito. Estoy compartiendo esto, así que esto es lo que se va a ver. Quiero que leamos, ¿sí? Cuando hablamos de la medición contable inicial, fíjense que la resolución técnica 17 establece una norma de medición para los pasivos originados por compras de bienes y servicios, que habíamos visto como deudas comerciales. Distinta medición de las deudas originadas por transacciones financieras o por refinanciaciones y las demás deudas de moneda. Entonces, vamos a leer, y reitero, esto es medición contable inicial, es decir, que cuando ingrese, o mejor dicho, el ente esté asumiendo la obligación, esta va a ser la regla de medición. Se los medirá con base en los correspondientes precios de compra para operaciones de contado, si existiesen o si existieran operaciones efectivamente basadas en ello. Si no se presentase esta última condición, el precio de contado será reemplazado por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de la compra o de la operación del importe futuro a entregar. A este efecto, se va a utilizar una tasa de interés que refleje las evaluaciones del mercado que el mercado hace del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, correspondiente al momento de la medición. En los casos de cuentas a ser pagadas en moneda extranjera o su equivalente en moneda argentina, sus importes se convertirán en moneda argentina al tipo de cambio a la fecha de transacción. Siempre hablando del tipo de cambio oficial, ¿no? Bueno, en definitiva, la medición inicial de las deudas por compras de bienes o prestaciones de servicios, tomo el momento de la compra y debo considerar el precio de contado. Es muy parecido a lo que nosotros veíamos cuando hablábamos de cuentas por cobrar por ventas, y decíamos que la medición inicial era de acuerdo al precio de venta al contado. Para eso es requisito de que en la documentación esté claro o que sea fácil de determinar el precio de compra de contado. De compra de contado en efectivo. ¿Sí? Pero que en el caso de que no esté disponible el precio de compra de contado, lo que se hace es, se lo reemplaza por una estimación. Habla del valor descontado. ¿De qué? De los pagos que vamos a realizar al proveedor hasta el momento de la operación, donde vamos a necesitar conocer una tasa de interés vigente en ese momento, que es el momento de la compra. Que sea una tasa de interés que refleje, digamos, los riesgos de este tipo de operaciones. No me van a tomar una tasa de interés de plazo fijo porque no tiene nada que ver. Es decir,
Tiene que ser una tasa de interés para operaciones comerciales de ese volumen, de ese monto y de ese riesgo comercial. A eso se refiere. No van a tomar una tasa para préstamos hipotecarios, cualquier otra, porque está. Exacto. Que sean cercanas al momento de la operación, ¿sí? Bueno, y por último, cuando habla de operaciones basadas en otra moneda, el cálculo es el mismo, pero luego hay que convertirlo a moneda argentina. Exacto. Cuando hablamos de deudas por préstamos financieros, acuérdense que cuando hablábamos de cuentas por cobrar, teníamos en cuenta si eran con o sin intereses. Veamos qué dicen respecto de las deudas. Se medirán de acuerdo con la suma de dinero recibida neta de los costos demandados por la transacción. Cuando una deuda entre partes independientes fuese sin interés o con una tasa de interés muy baja con respecto a la del mercado, se la medirá sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a pagar, descontada usando una tasa que refleje las evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación. En los casos de cuentas a ser pagadas en moneda extranjera, lo mismo. O sea que es igual que los activos. El criterio de medición, en este caso de las deudas, es el mismo que utilizábamos para cuando hacíamos préstamos nosotros. ¿Qué decíamos cuando hacíamos préstamos nosotros? O nosotros prestábamos el dinero. Si era con intereses, la medición inicial era la suma de dinero entregada. Ahora, si era sin intereses, yo no podía poner como medición inicial la suma de dinero entregada, sino que lo que me va a devolver, descontada una tasa de mercado, por el plazo de la financiación. Lo mismo acá. Ojo que cuando ustedes tengan el otorgamiento de un préstamo, muchas veces le cobran o le descuentan un montón de gastos, una serie de gastos, en el momento en que le entregan el dinero. Entonces, y hago esa aclaración porque pone neta de los costos demandados por la transacción. Ustedes deben eso. O sea, a ver, si ustedes van y piden, por ejemplo, 500.000 pesos prestados, y el banco se los otorga, pero para obtener el préstamo intervino un escribano, un tasador que tasó el bien que iban a entregar en garantía, ahí sellado. Entonces el banco le presta 500.000 a ustedes, pero cuando se acreditan los 500.000 en la cuenta, se van a descontar los gastos que hay que pagarle a toda esa gente que interviene, y a ustedes le van a quedar 480.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la deuda inicial? ¿480 o 500.000? 500.000, claro. O sea, ustedes con la plata que le prestaron, pagaron ya ciertos gastos que nada tienen que ver con lo que... Bueno. Pasivos originados en refinanciaciones. ¿Saben lo que es una refinanciación? ¿Qué es refinanciar algo? O sea, volvemos a financiar algo que Exacto. Es decir, que ustedes cancelan una obligación asumiendo otra obligación. Y para llegar a esa refinanciación, ustedes renegocian o negocian todo. ¿Y qué condiciones son las que se negocian? Y bueno, van a negociar plazo, tasa, cuota, garantía, negocian todo, ¿sí? Fiador o garante. Una vez que uno negocia todo, llega un punto en donde la deuda anterior se cancela, se extingue, se reemplazan los papeles de esa obligación por papeles nuevos. Siempre hay que tener cuidado de que nos devuelvan todos los papeles de la deuda anterior, porque hay muchos pícaros que se quedan con los papeles de las dos obligaciones y después, ante un problema, nos reclaman todo. Entonces, no. Cuando se refinancia, uno tiene que rescatar todos los papeles de la deuda original. Bien. Conozco casos que le decían, no, el pagaré queda acá porque, no sé, porque
bla, 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 bla. No. Dame el pagaré que me estaba haciendo firmar otro. 2 pagaré, no. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se mide una deuda refinanciada? Porque cuando refinanciamos, está claro que hay una deuda vieja que ya está contabilizada porque está en el patrimonio. Esa deuda vieja ya habrá devengado todos sus componentes financieros y nos encontramos con que se va a dar de baja y va a haber una deuda nueva que va a tener un valor de acuerdo a todas esas condiciones de las cuales recién les comentaba y se refinanció. Entonces, hay que comparar el valor actual de las dos deudas. Cuando una deuda entre partes independientes sea sustituida por otra, en casos como moratorias previsionales, impositivas, deudas financieras, comerciales, son distintos ejemplos de refinanciaciones, cuyas condiciones sean sustancialmente distintas de las originales, se va a dar de baja la cuenta anterior o preexistente y se reconocerá una nueva deuda. ¿Está claro? Porque son dos deudas distintas. Una se cancela y otra nace, cuya medición contable será sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a pagar, descontada, usando una tasa que refleje las evaluaciones que el mercado hace sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, de la deuda. Está claro que nosotros acá estamos calculando el valor de la deuda nueva, en donde lo que vamos a tener en cuenta es el nuevo cronograma de pagos, las tasas vigentes en este momento y todas las condiciones de la deuda nueva. Voy a determinar el valor actual de esa deuda nueva y la voy a comparar porque es sustancialmente distinta a la anterior. Y la voy a comparar con la deuda contable, que ya la tengo. Les aclaro, acabo de decir que la deuda vieja, yo sé perfectamente cuánto es la medición contable. Se presume, sin admitir prueba en contrario, dice, que las condiciones son sustancialmente distintas si el valor descontado de la nueva difiere al menos un 10% del anterior, ¿sí? Hablando siempre de moneda argentina. Y sus importes se convertirán al tipo de cambio a la fecha si es moneda extranjera. ¿Qué quiere decir? Que muy parecido a lo que veíamos en cuentas por cobrar. Si la diferencia entre la deuda anterior y la deuda nueva es mayor al 10%, cambio el valor de la medición. Pero si es menor a ese 10%, doy de baja la deuda vieja, doy de alta la deuda nueva, pero al mismo valor. No reconozco cambios o resultados por refinanciación. ¿Ok? Bien. Entonces hablamos de las deudas comerciales, deudas financieras, deudas por refinanciaciones, siempre hablando de las deudas dinerarias. Y el resto de las obligaciones, a medición inicial, van a parar al 459, que es otros pasivos de moneda. Les aclaro que esto no es bibliografía, esto es norma contable. La medición original del resto de los pasivos de moneda entre partes independientes será la base del valor descontado, de la mejor estimación disponible, de la suma que vamos a pagar, usando una tasa que refleje las evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos del pasivo. Al estimar la suma a pagar deben considerarse los hechos futuros que puedan afectar el importe necesario para cancelar la obligación, en tanto existe evidencia suficiente y objetiva de que ellos ocurrirán. Se refiere sobre todo al caso de los pasivos por diferimientos de impuestos. Ahora después les comento. Cuando no puede determinarse objetivamente el momento en el que se cancelarán los pasivos, se considerará el plazo más probable. Y si ninguna estimación de plazo es la más probable, se tomará la de menor plazo. Los reembolsos a obtener de terceros con motivo de la cancelación de la obligación solo se reconocerán como activo cuando su percepción esté virtualmente asegurada. En tal caso, la medición inicial del reembolso contabilizado no deberá superar el del pasivo registrado, es decir, no puede generar un activo remanente. En los casos de cuentas a ser pagadas en moneda extranjera, convertir a moneda local. Bien. Y en cuanto a los pasivos en especie, hablamos de la medición inicial, ¿sí? Los pasivos a ser asumidos contra la recepción de dinero se medirán de acuerdo con el importe de dinero recibido. En los restantes casos, si recibí bienes y no dinero, se lo registrará el valor corriente a la fecha de transacción de los bienes o recibidos que vamos a tener que entregar. Bien. ¿Cómo es el devengamiento de los
componentes financieros implícitos. Estamos hablando del momento en que se asume la obligación hasta la fecha de vencimiento. Con sujeción a lo indicado en el párrafo de esta sección, las diferencias entre los precios de compra o venta al contado, porque acá se refiere a todo, ¿sí? Tanto activos como pasivos, por eso pone venta. Y los correspondientes a operaciones a plazo deberán segregarse y tratarse como costos o ingresos financieros. Cuando el precio de contado no fuese conocido o conociéndoselo no existieran operaciones basadas en él, se lo va a reemplazar por mediante la aplicación de una tasa de interés que refleje las evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo de dinero y los riesgos de la operación en el momento de efectuar la medición. La segregación deberá efectuarse considerando lo establecido en el párrafo de la sección 3, requisitos de la información contenida en los estados contables de la RT16. Y, bueno, eso lo dejo para lectura posterior. Bien. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Me gusta eso del cuadrito ahí chiquitito porque no importa y se vea, está canchero eso, ¿no? Y siempre estamos grabando la clase, así que hoy va a estar más linda la clase que la semana pasada. Bueno, esto, a ver, ya que está lindo voy a jugar, voy a compartir. Esto es lo mismo que está acá. Pero lo estábamos leyendo, ¿no? Vieron que recién hablábamos de la medición inicial de los pasivos, ¿no? Y vimos las deudas comerciales, los préstamos, las cargas fiscales, etc. Recién hablamos de la aceleración de los componentes financieros, o sea que, ¿qué les quiero decir? Esto se complementa con lo de la figura. Algo que no estaba en la RT, pero sí está en otra parte, es que el devengamiento de los intereses debe ser hecho de manera exponencial. Es decir, que los intereses no se devengan considerando interés simple, sino que se devengan considerando el interés compuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Saben la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? A periodos regulares de la tasa, el interés se capitaliza. Bien. Van a ver que acá, después de hablar de medición inicial, pasamos a hablar de la medición periódica, ¿sí? Que vuelvo a dejar de compartir. Y vuelvo a la resolución técnica 17. ¿Dónde está esto? En el punto 5 de la RT17 está todo lo relacionado o referido a medición particular, es decir, específica por rubro. Y acá estamos hablando de la medición periódica. Y en el punto 14 habla de las deudas o pasivos en moneda. Acá ya deja de tener en cuenta el origen de la obligación, o sea, si son deudas comerciales, si son deudas financieras, refinanciaciones, etcétera, sino que todas las deudas dinerarias que se originen por ese tipo de operaciones se van a medir al cierre de esta manera. ¿Y qué voy a tener en cuenta? La intención del ente respecto de la obligación. Es decir, pueden existir dos posibles intenciones respecto a una obligación. Respetar el cronograma original de pagos o de vencimientos de la obligación y en ese momento ir pagando cada obligación, o si es conveniente o si hay alguna quita de intereses o alguna oferta interesante por parte del acreedor en cuanto a quita, y bueno, hacer un pago anticipado. Son los dos posibles son las dos posibles intenciones con las cuales nos podemos encontrar en el momento de la medición de las deudas. Entonces, y eso es lo que está plasmado. De igual manera, fíjense que hay una especie de relación de lo que veíamos cuando hablábamos, no en esta materia, sino en contabilidad 3, de cuentas por cobrar. Porque cuando hablábamos de las cuentas por cobrar, decíamos, teníamos en cuenta
el destino más probable. Y el destino más probable respecto de las cuentas por cobrar era que se mantengan hasta su vencimiento para su cobro o que anticipadamente las cediéramos, negociemos o realicemos. Lo mismo con las deudas. Para estos pasivos, estoy leyendo, ¿no? Se considerará la posibilidad e intención de cancelación anticipada. Debe existir la posibilidad de cancelación anticipada. Si el ente no estuviese en condiciones de cancelar el pasivo con anticipación o no tuviera intención de hacerlo, su medición se efectuará considerando la medición original del pasivo. La porción devengada de cualquier diferencia entre la medición inicial y la suma de los importes a pagar a su vencimiento, o sea, los intereses devengados. ¿Por qué no ponen eso? No sé, pregúntenselo a no sé quién. Y los pagos efectuados. Nosotros cuando hablábamos de créditos decíamos la medición inicial, la porción devengada de acuerdo a la TIR determinada en el momento inicial y las cobranzas efectuadas. Es exactamente lo mismo que está acá. Nada más que ahora aclara de que las condiciones son dos. Que exista la posibilidad de cancelación anticipada, porque puede ocurrir que el préstamo prohíba la cancelación anticipada. Y segundo, que tengamos los medios disponibles para hacerlo, porque podemos tener la intención, pero si no tenemos, lo hago fuera de cámara, si no tenemos esto, ¿qué significa esto? Si no tenemos la moneda, por más que querramos, no hay posibilidad de cancelar. Entonces, si nos encontramos con que hay una situación muy beneficiosa por parte del proveedor o del acreedor que nos diga, che, si me venís a pagar, te hago esta quita, y vos decís, qué bueno que está el negocio, pero mirá la caja y es un incendio. Me quedo piola, no, entonces. No, creo que no voy a hacer uso de la oferta de... Bien. ¿Se entiende? Entonces, si no voy a hacer el pago anticipado, mido de esa manera, ¿sí? Ahora, si voy a hacer el pago anticipado, dice, esta medición podrá obtenerse mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que originará el pasivo utilizando una tasa determinada al momento de la medición inicial. Está hablando de la situación anterior, ¿no? En caso de existir cláusulas de actualización monetaria o de modificaciones de tasa de interés, hay que considerar su efecto. En caso de cuentas a ser pagadas en moneda extranjera, los cálculos habrá que convertirlos a moneda local. Si el ente estuviese en condiciones financieras de cancelar anticipadamente la deuda, acá empieza lo que recién decíamos. Y hechos anteriores o posteriores a la fecha de cierre de los estados contables revelan la conducta o modalidad operativa en ese sentido, la medición se efectuará de otra manera. ¿Sí? ¿De qué otra manera? Al valor descontado de la deuda calculado con la tasa que el acreedor aceptaría para el pago anticipado. Del mismo modo, se procederá si los riesgos del cambio de valor del pasivo fuesen objeto de cobertura efectiva mediante la tenencia en activo cuya medición contable debe hacerse a su valor corriente. Para determinar si la cobertura es efectiva, se aplicarán las pautas establecidas en la RT 18. Son operaciones de opciones de compra. Eso no lo vamos a dar todavía. Las mediciones contables de los pasivos que deban ser pagados en moneda extranjera, convertirlas a moneda local. En definitiva, respecto de las obligaciones dinerarias por operaciones comerciales, préstamos financieros y refinanciaciones. Si no hay intención de cancelar anticipadamente o no es posible, medición inicial, más intereses devengados, menos pagos efectuados. No lo dice la RT, pero es lo mismo que el valor descontado de las sumas a pagar de acuerdo a la tasa de la operación. Da lo mismo. En cambio, si la intención y posibilidad financiera es de cancelar anticipadamente, bueno, al valor descontado de acuerdo a la tasa que el proveedor acepte, ¿sí? A esta nueva tasa. 5.15. Resto de las deudas en moneda.
Si el ente estuviera en condiciones financieras de cancelar anticipadamente la deuda y hechos anteriores o posteriores a la fecha de cierre de los estados contables revelan la conducta, la medición contable del pasivo se efectuará al valor descontado de la deuda, calculado con la tasa que el acreedor aceptaría. O sea, lo mismo, no sé para qué lo ponemos en otro párrafo. Acá, en realidad, en la otra parte sí habla del resto. En la medición de las contingencias y los pasivos por planes de pensiones, en cada fecha de cierre de los estados contables se está realizando una nueva medición, por lo que corresponde aplicar la tasa al momento de la medición. Los pasivos surgidos por aplicación del método del impuesto diferido se medirán por su valor nominal o por su valor descontado en los términos de los párrafos anteriores. El criterio seguido para su medición no podrá cambiarse en los siguientes ejercicios. ¿Qué son los impuestos diferidos? Voy a dejar de compartir esto y voy a... Tengo que venir acá. Y acá. Bien. Esto que también les estoy enviando al grupo es el material de la materia, ¿sí? El capítulo 12 de deudas ciertas, ¿no? Se ve ahí, ¿no? ¿Se ve? Ah, sí, la agrando un poquito más, perdón. ¿Muy grande? Está copado. Somos varios, ¿no? Bueno. Veo que a mí se me... Ahí. Claro, como que estoy muy cerca, ¿viste? Iba a decir algo, pero me acuerdo siempre que estamos grabando la clase, así que hay que ser... Imagínense que esto se va a ver por la posteridad. Entonces, estábamos hablando de los pasivos por impuestos diferidos. Voy a ir con cuidado. ¿Qué hora es? ¿Y media ya? Media. Esto está relacionado con el impuesto a las ganancias, tema del cual recién hablábamos, que es un impuesto que grava las ganancias societarias. El impuesto a las ganancias tiene una metodología de cálculo que está prevista en la ley, digamos, y que establece, digamos, para las ganancias distintas categorías. Tenemos ganancias o rentas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Y para cada categoría establece distintos criterios de cómputo o de consideración de los ingresos, que pueden diferir o no del que contablemente se tenga. Y una de esas categorías, y estoy hablando a modo de ejemplo porque esta no es una materia impositiva, sino que es contable, es la que se refiere a las rentas de las propiedades, o sea, los alquileres. Y en el caso de las ganancias o rentas de alquileres, la ley del impuesto a las ganancias establece que se van a declarar por periodo percibido. Es decir, que los alquileres se van a declarar en el año fiscal en que se produzca el cobro. Y ustedes saben que contablemente los alquileres hay que computarlos, no cuando se cobran, sino que cuando se produzca el devengamiento. Entonces, cuando se produzca esa diferencia entre el cómputo de un ingreso contablemente y el cómputo de un ingreso impositivamente, se van a producir diferencias temporarias en los momentos en que se computen esos ingresos. Y estas diferencias temporarias van a generar adelantamientos o diferimientos temporarios de impuestos. ¿De qué va a depender? Y de cuándo se cobra o cuándo se devenga, ¿sí?
Supongamos que yo, en determinado ejercicio fiscal, voy a tener el devengamiento de 12 meses de alquileres. Pero que durante el ejercicio fiscal cobro 10 meses. Entonces, desde el punto de vista contable, yo voy a tener ingresos por 12 meses. Y cuando yo calcule el impuesto y aplique la alícuota sobre los ingresos proporcionales de los 12 meses, voy a tener un impuesto determinado. Sin embargo, cuando se realice la declaración jurada de ese mismo año, solamente van a ingresar 10 meses, porque fueron los 10 meses que cobré. Esos 2 meses que no cobré ese año los cobré al año siguiente, porque el inquilino se retrasó. Tengan en cuenta que los alquileres se pagan adelantados, pero bueno, puede ocurrir que se acuerde X. Entonces, desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, la declaración jurada va a manifestar el impuesto sobre 10 meses. Y yo, contablemente, si declaré, o computé, mejor dicho, o devengué 12 meses, si calculo la alícuota sobre las ganancias que contabilicé, voy a tener un impuesto contable mayor que el impuesto de la declaración jurada. ¿Se entiende? Ese impuesto no va a ser el impuesto exigible, porque cuando yo presente la declaración jurada no voy a deber esa plata, el impuesto de esos 2 meses, sino que lo voy a pagar recién al año siguiente. Hubo un diferimiento impositivo. Claro, contablemente lo hacemos en el periodo del ejercicio. Claro. Y a mí me va a quedar, da igual no lo pagué, yo. No lo vas a pagar, pero si vos en el ejercicio tuviste el ingreso, y ahí está el ingreso, lo correcto es imputar el impuesto ahí, digamos. Entonces, el impuesto va a gravar la ganancia del momento del ingreso, que es ahí. Ahora, ese impuesto vos no lo vas a pagar ahí. Entonces, justamente es lo que estábamos hablando, el diferimiento, o digamos, de ingresos, genera el diferimiento de impuestos. Pero que impositivamente vos no los pagues no significa que vos no los debas. Así como en este ejemplo yo estoy planteando el diferimiento de ingresos que genera el diferimiento de deudas, también hay adelantamientos impositivos. No, ahí no hay diferimiento de nada porque el pago de cuenta es plata prestada al fisco. Vos le anticipaste y si el impuesto es menor, te debe el Estado. Es más, esa plata vos la podés imputar al pago, deberías poder imputar al pago de cualquier impuesto. Estamos en Argentina, yo entiendo, es otro cantar. Ahora, cuando, por ejemplo, se producen quebrantos impositivos, o por ejemplo, el quebranto impositivo, ¿qué es un quebranto? Es cuando yo, digamos, al final del ejercicio, determino el resultado y me entero que los gastos son mayores a los ingresos y perdimos plata. Así como cuando tenemos ganancias, hay impuestos que pagar, cuando perdemos plata, ¿qué pasa? ¿El Estado me va a devolver plata? No, despiértense, no sueñen. Es decir, no me va a dar plata el Estado si yo perdí. Pero lo que el Estado me va a permitir es ese quebranto, trasladarlo a ejercicios futuros. Se conoce con el nombre de quebrantos impositivos trasladables. El Estado me los va a permitir trasladar una X cantidad de años, no indefinidamente. 5 años. Si vos en 5 años no pudiste descontar ese quebranto, lo perdés. Entonces ahí se configura lo que vamos a ver como una contingencia favorable, que genera un eventual ahorro impositivo futuro, una especie de cupón de descuento. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve un quebranto, vamos a suponer que yo perdí 1 millón de pesos. El resultado impositivo, al final del ejercicio, es 1 millón de pérdidas. Si la alícuota es del 35%, yo tengo un eventual ahorro impositivo futuro, digo eventual porque
no sé qué puede pasar en el futuro, por ahí la empresa cierra directamente, pero un eventual ahorro impositivo futuro de 350.000 pesos. Porque si yo al año siguiente gano 10 millones de pesos, no voy a pagar el 35% de los 10 millones. ¿Qué va a pasar? Voy a tener 10 millones de ganancias, le voy a restar ese quebranto y voy a pagar impuestos por la diferencia, por los 9 millones. ¿Me siguen? Quiere decir que esa pérdida que yo tuve hoy, este año, es una eventual posible futuro ahorro. Lo podemos poner como una contingencia favorable. Es una de las pocas contingencias favorables que se conocen. ¿Por qué es contingencia favorable? Porque si se dan hechos futuros inciertos en el presente, yo puedo llegar a tener un activo. ¿Y cuál es ese activo? Ese descuento. ¿Cuál es el hecho futuro incierto y que yo en el futuro gane? ¿Es seguro de que yo gane en el futuro? No sé. Y estamos en Argentina, nos volvemos a acordar. No, aparte de si una pérdida hay que levantarse. Hay que levantarse, por eso, pero ¿para qué está la empresa? Se supone que el objeto social es realizar actividades lícitas para ganar o tener ganancias. Entonces, es muy probable que vos trabajes para corregir lo que generó pérdidas, pero que es probable que vos en los próximos años, reconvirtiendo la empresa, tengas ganancias. Tenés que analizar también el concepto de empresa en marcha, ¿no? Pero si se dan todas las condiciones, si los socios dicen, no, pero vamos a hacer un aporte de capital para reconvertir la empresa, hacen un plan de negocios nuevo, esa pérdida para vos representa. Entonces, ¿cómo sería el estado de resultados? ¿Pérdida de 1 millón o pérdida de 650.000? Porque yo perdí 1 millón. Pero y si me dicen, no, pará, pero vos en el futuro puede tener un activo por... Pero eso Ah, ¿no? no sé. Ah, ¿vieron qué fácil que cambian de opinión? Sí. No hay nada de dudar. Yo tengo un impuesto... Claro, está claro que este año perdí 1 millón. ¿Sí? El balance se perdía 1 millón. Y no, la declaración jurada del impuesto a las ganancias va a decir impuesto determinado 0. Pero hay un quebranto impositivo trasladable que está en uno de los párrafos de la declaración jurada. Y si dice quebranto impositivo trasladable de 1 millón, y yo lo puedo meter en el que viene, ¿no es acaso razón suficiente como para poner un asiento de este tipo? Y lo voy a poner acá para que se haya filmado de la banca. En el ejercicio del quebranto, activo por eventual ahorro impositivo fiscal futuro. Cuenta del activo. ¿Cuánto? Un activo contingente. 350.000. ¿Y la contrapartida? ¿Tu nombre? Franco. ¿Y acá? El nombre que se le canta. María Antonieta de las Nieves. Pero a mí me interesa qué es. ¿Por qué? ¿Lo puedo justificar sobre base de objetivos identificables? Y sí. ¿Cuál es la contingencia favorable virtualmente segura? ¿Qué están viendo eso? Entonces, como sería como un archivo contingente, una cosa así. ¿Existe la contingencia? Pero eso, Era mi objetivo. pero eso, para eso, aguantamos. La contingencia favorable se computa Pero cuando eso son va a tener virtualmente el seguras. resultado del ejercicio. Y pero ¿cómo tengo que incluir que quedaron los pocos dentro de Exactamente. Eso dijo la profe hoy, que no podemos generar claro, los resultados los puedo poner como Cuando no son virtualmente seguras. Cuando son virtualmente seguras. sí, pero entonces no
resultado de meses. Porque vos me firmás, va por los 7 libros de la Apocalipsis y te va a ganar. Lo que dijo ahora, que no vio nada. Claro, no es un resultado positivo porque si después decidiendo accionista disminuir el dividendo, no hay nada que vamos a distribuir. Claro. Claro, el balance dice utilidad o quebranto en positivo, quebranto de ejercicio, 1 millón. Sí. Utilidad María Antonieta de las Nieves, 350. Digo eso por eso. Quebranto final de. ¿Qué te van a distribuir? No sé, ¿qué No. O sea, seguimos. La pregunta acá es. Perdieron un caso excepcional. No tan excepcional. Estamos en Argentina. La pregunta acá es. Yo no estoy hablando de repartir. ¿Perdimos 1 millón? Es ganancia. ¿O perdimos 650? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes me dicen ganamos 1 millón, después me dicen impuesto a la ganancia 350.000, utilidad neta 650.000. Eso es lo que tengo. No, pero tiene sentido. O sea, Tiene lógica. Y cuando hay prioridad estaba entonces, yo no estoy repartiendo nada acá. Claro. La pregunta es, ¿cuánto perdimos? Pasa que consta, o sea, conceptualmente es único que no tenemos que reconocer ¿Qué? resultados positivos del periodo que sean contingentes. Entonces nos quedamos con esa idea. Pero en este caso, Lean la resolución del no, sí, tiene que dejar eso. No. Pero vamos, porque esto, acuérdense que esto se está grabando, ¿no? Consideración de hechos contingentes. Consideración de hechos contingentes. Sí, son cómplices. ¿viste? Por eso no puedo preguntar. Estamos compartiendo la RT17, ¿no? Sí. Sí. Ya estoy desconfiando de dónde estoy. No, Nosotros por lo que estuvimos viendo hoy, A ver. Y esto está en la bibliografía. O sea que. Pero lo que dijo Paulina está bien, o sea, ella no dijo algo contrario a lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy es contingencias, dice las negativas. contra el eje. Acá. Dice. Consideración de hechos, voy a agrandar para que se lea bien. Consideración de hechos contingentes. Los efectos patrimoniales que pueden ocasionar una posible concreción o falta de concreción de un hecho futuro que no sea controlable por el ente emisor de los estados contables tendrán el siguiente tratamiento. Los favorables solo se reconocerán en los casos previstos en la sección 519.63 impuestos diferidos. ¿Y esto qué es? ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Bueno, no, es eso. ¿Vieron qué? Resultado positivo. Y los negativos o desfavorables se reconocerán cuando deriven de una situación. Bueno, eso es lo que ya sabemos. El hecho generador, que la probabilidad sea alta y que sean cuantificables. Dice, ahí aclara. El activo resultante de un efecto patrimonial favorable cuya concreción sea virtualmente cierta, no se considerará contingente y deberá ser reconocido. ¿Yo lo estoy reconociendo? ¿Está? Bueno. Pero es que no se va a considerar como. No, somos reconsiderados nosotros. Bueno. Este es el único caso.
Y el diferimiento de... O este es el más común, digamos. Pero ahora que los casos, después yo puedo buscar porque tenemos una creatividad positiva. Claro. Pero este es el más común porque, bueno, Sí. ahí están las ganancias y Hay otro caso que se relaciona con las soluciones para los cobrar, pero también es muy técnico. Bueno, es fácil. Este se entiende. O el caso del diferimiento de. A ver, ¿por qué? Así como vos tenés diferimientos impositivos, también tenés adelantamientos impositivos. El caso inverso. Supongamos que vos viene un inquilino y te dijo, vuelvo al impuesto a las ganancias, ¿no? Y viene y te dijo, acuérdate que se paga por impuesto de diferido o impuesto percibido. Y él te dijo, yo te voy a pagar 2 años de contrato. Y quiero que una plata y una luz. Te pago ya, pasa en la vida real, ¿no? Entonces te paga 2 años. Y durante 2 años no te va a pagar. Entonces vos, el impuesto a las ganancias, vas a tener que declarar el impuesto por 2 años. Entonces, contablemente, vos vas a debergar este año 12 meses y al año siguiente 12 meses. Pero el impuesto lo pagas acá. Y ese impuesto que pagaste, que es doble, ¿es gasto del ejercicio? No, la mitad. Y lo otro que es un activo por impuesto diferido. En realidad es activo por impuesto adelantado, no es igual la regla. No es un crédito, no. Porque uno, la declaración no es tampoco. Es un impuesto adelantado. Ojo que no es un anticipo. Ustedes pagan un impuesto que contablemente lo van a agregar después. Como contablemente yo discuto ingresos y gastos, y yo en la declaración por que tengo todos los ingresos acá. Ojo que inclusive, pero no juega ahí, vos vas a tener alquileres por abajo de la tabla, pero no es contable. Eso no tiene nada que ver. Va a tener positivamente, creo que estamos hablando, el impuesto de 2 años, porque te pagaron 2 años de alquiler. Esto sucede cuando entre distintas normativas hay una diferencia en la forma de. Claro, son adelantamientos o diferimientos temporales. Porque vos, fíjate, yo te puse un ejemplo de adelantamiento de diferimiento de ingresos, pero también hay adelantamientos de diferimientos de gastos. En el caso de las pensiones de la deuda se da. Entonces, y el impuesto a la ganancia, los ingresos adelantados generan adelantamiento de impuestos, lo que ella definió como un crédito. Es un activo por impuesto adelantado, no es un crédito a nadie. No podía decirle que en el caso de los anticipos, bajo vueltas sí. Es un activo por impuesto. ¿Qué tipo de activo? Bueno, da para hablar este tema. Bueno, gente, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar. Estamos en hora.